Bueno, gente, ¿qué tal? En este video, que sería, digamos, el primero del retorno a las clases virtuales, nos tocaría trabajar como autor René Descartes, ¿sí? Ubicado en el periodo de la modernidad, ¿bien? Más o menos, si no me equivoco, nacido en 1596, muerto más o menos a mitad del 1600, ¿sí? Plena época de la modernidad. Nosotros ya habíamos hecho una especie de organización histórica, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano, es decir, la terminación del periodo antiguo, ¿sí? La entrada en el feudalismo, la salida por la vía de la Edad Media, ¿sí? Hasta ahora, digamos, la llegada a la modernidad. Es decir, hay podríamos decir, un periodo de años bastante importante entre la salida del mundo antiguo, ¿sí? Y el inicio de la modernidad, época en la que produce Descartes. Bien, habíamos trabajado a partir del texto de García Orza algunas de las características de la modernidad. Principalmente habíamos apuntado, digamos, a Copérnico y a Galileo, digamos, y toda la, podríamos decir, la búsqueda de parte de la Iglesia del intento de sostener el poder por la vía, digamos, de sostener también una idea de mundo, ¿sí? O de imponer, mejor dicho, y de sostener esa imposición de una idea de mundo que de alguna manera era una recuperación, una reversión justamente, ¿no?, de las ideas aristotélicas del universo. ¿Bien? Entonces, como característica, nosotros ya habíamos planteado en el texto de García Orza, ¿sí?, que en la modernidad hay un cuestionamiento bastante fuerte y marcado a toda la enseñanza escolástica. ¿Bien? La enseñanza escolástica, por supuesto, digamos, es la tradición de enseñanza en las universidades donde principalmente se enseñaba Aristóteles. ¿Bien? Y todo lo que de alguna manera constituye el dogma eclesiástico. ¿Bien? Entonces, en Descartes es muy interesante, digamos, el movimiento, ¿sí? Porque si bien aparecen algunos cuestionamientos muy fuertes a la tradición escolástica, al mismo tiempo, y esto por lo menos es una lectura mía, hay un guiño de Descartes hacia la Iglesia, hacia Dios, que ya lo vamos a trabajar en profundidad, pero ubicar a Dios como garantía de su existencia, como garantía, digamos, de la única verdad o de la única certeza clara y distinta, es una manera también, vamos a decirlo así, de evitar la guillotina, ¿sí? De evitar la muerte. Entonces, fíjense, por lo menos lo quiero plantear de esta manera. En la modernidad hay una desacralización del mundo y de los objetos del mundo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Es algo así como abrirle las entrañas, ¿sí? Y empezar a hurgar. Lo que antes, sí, lo que a partir de Aristóteles, y se sostenía por supuesto, era un aprendizaje o un método de conocimiento que estaba situado pura y exclusivamente en la observación inmediata de la realidad, ¿sí? Reténganlo de lo inmediato, porque no tiene que ver estrictamente con la noción de rapidez, sino con lo no mediado, ¿sí? Lo que es inmediato es lo que no está mediado, es decir, hay una observación directa, ¿sí?, propiciada por los sentidos del cuerpo al mundo. ¿Bien? Este claramente era el método, digamos, del conocimiento en Aristóteles, ¿bien? Aprendizaje, conocimiento en Aristóteles. Entonces, una de las principales críticas, digamos, de puntos de cuestionamiento de la modernidad respecto de la escolástica es esto, ¿bien? Y nosotros vamos a ver específicamente cómo aparece trabajado en Descartes, ¿bien? Entonces decía, hay una desacralización del mundo y al mismo tiempo, ¿sí?, hay una perspectiva, digamos,
en esta desacralización del mundo que nos permite abrirlo, ¿sí? Investigarlo, buscar sus leyes de funcionamiento interno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esta perspectiva o esta posición investigativa respecto del mundo que ahora desacralizado yo puedo, ¿qué quiere decir desacralizado? Quiere decir puro, impoluto, digamos, ¿no? Tan virginal que no puede ser penetrado, ¿no? Entonces, en el momento en que esto se desacraliza, está la posibilidad de abrirlo, de inmiscuirse, ¿sí? De meter los ojos, pero no solamente los ojos, y acá viene el punto más importante, y es que como el cuerpo, es decir, la percepción inmediata de lo que el cuerpo nos permite, va de lo engañoso a lo ingenuo, ¿sí? Es que entonces empieza a tomar una relevancia importantísima la noción de instrumento, que es justamente lo que va a mediar, ¿sí? La experimentación, la investigación y el conocimiento. ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo muy sonso. Lo que Aristóteles podía ver con sus ojos en relación al cielo, a las estrellas, a los astros, ¿sí? Justamente le daba una observación, podríamos decir, ingenua o limitada, ¿sí? Mejor dicho, es limitada la observación, lo cual, digamos, se traducía en un conocimiento limitado. ¿Bien? Entonces, lo que edifica a la ciencia moderna es esta noción de extender, ¿sí? Los sentidos por medio de instrumentos que al mismo tiempo precisen y aseguren la información que se está obteniendo, que se precise y que al mismo tiempo se objetivice mediante ese instrumento. ¿Bien? Entonces, claro, a mí el telescopio me permite extender los límites de mi vista, ¿bien? Y me permite captar con mayor precisión, ¿sí? El movimiento, la posición de los astros. Al mismo tiempo, el microscopio me permite extender la capacidad, digamos, de lo percibido por el ojo, pero justamente, digamos, hacia lo micro, ¿bien? Entonces, del mismo modo, empiezan a aparecer otro tipo de artefactos. Por ejemplo, digamos, hablábamos de la imprenta, ¿bien? La imprenta, de algún modo, digamos, permite la producción en masa de libros. No es lo mismo, ¿no? Tener que ir escribiendo a mano y después tejiendo a mano un librito, ¿bien? Y hacerlo en masa de imprenta. Es decir, hay una perspectiva, digamos, de extender las capacidades que ya se conocían del cuerpo humano, pero por medio de artefactos. ¿Bien? Esto es muy interesante porque empieza a impactar en muchísimos ámbitos de saber la perspectiva de la desacralización del mundo, ¿bien? Y de los sujetos del mundo. E incluso, digamos, lo que permite como un movimiento, que nosotros no trabajamos mucho, digamos, en esta materia, pero lo van a trabajar más adelante en la carrera, y que es que el mismo cuerpo, ¿sí? Pasa a ser un objeto más de estudio. Y literalmente el cuerpo humano empieza a ser abierto para investigar sus órganos y su funcionamiento interno. Pero esto no hubiera sido posible para la medicina si previamente no se hubiera cuestionado al saber de la Iglesia y a la Iglesia misma, el saber de la religión y a la religión misma. ¿Bien? Entonces, es condición para poder posicionarse desde esta perspectiva, podríamos decir, investigadora moderna de la experimentación y de la racionalización de aquello que yo obtengo mediante la experimentación o de la percepción, porque la experimentación misma ya pasa, digamos, ya está imbuida, digamos, en el método de la racionalización. ¿Bien? Entonces, fue necesario que se cuestionara a la Iglesia y al saber de la Iglesia. Por lo tanto, quiero decir, se desacralizara al mundo y a los objetos. Bien, entonces, la idea es que podamos empezar a pescar este tipo de operaciones,
¿sí? En Descartes. ¿Bien? Precisarlas y ubicarlas en el texto de Descartes en Meditaciones Metafísicas. Lo primero que vamos a plantear en relación al texto es lo siguiente, pensando justamente en el método, porque es un punto fundamental, digamos, de la modernidad, el método científico. Ustedes no se olviden que la idea de la metodología es asegurar que eso que yo estoy recibiendo por medio de mi cuerpo, mediatizado al mismo tiempo por el instrumento que permite extender los límites de mi cuerpo, tiene que ser racionalizado, es decir, pasado por la razón, como una especie de tamiz, digamos, que quite las impurezas, digamos, de la percepción corporal. Entonces, bueno, iba a hacer un comentario, pero lo voy a plantear luego. En Descartes aparece, digamos, como puntapié de la primera meditación, ¿sí? Que ustedes tienen el título, dice, de las cosas que pueden ponerse en duda. Y justamente, digamos, esta duda en Descartes es una duda estrictamente racional y estrictamente metodológica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando él califica, digamos, su duda, dice que es una duda metódica, universal e hiperbólica. ¿Qué quiere decir esto? Metódica, que no es una duda de dudar porque dudo y punto, porque soy un escéptico, sino porque la utilizo como método de conocimiento. ¿Bien? En segunda instancia, universal, porque va a dudar de todo, ¿sí? Pero no por una posición ingenua, sino como método. La idea es que todo sea puesto en duda, ¿bien? Metódicamente. E hiperbólica, digamos. La hipérbole es una figura literaria, ¿sí? Que como figura retórica implica la exageración o la exacerbación, ¿sí? Ya sea, digamos, si yo estoy agrandando algo, lo agrando exageradamente, si estoy disminuyendo algo, lo disminuyo exageradamente. Lo cual, digamos, tiene que ver justamente con el método de Descartes, ¿sí? Porque en relación a la hipérbole, ¿sí? A la duda hiperbólica, ¿sí? Esta característica de hipérbole de la duda, está en relación a esta perspectiva de Descartes de ir desmenuzando los conocimientos, ¿sí? En partes más pequeñas para ir analizando esas partes pequeñas y luego ir pasando, ¿sí? Y escalando de nivel hacia lo, podríamos decir, más grande, ¿no? O sea que esta cosa más analítica, de analizar quiere decir de fragmentar, de desmenuzar el saber, el conocimiento, las ideas, es justamente, digamos, uno de los apoyos fundamentales, ¿no? Del método de Descartes. Bien, entonces, estamos en la meditación 1, hay un párrafo muy interesante que se los voy a leer y dice: todo aquello que hasta hoy me ha parecido más verídico y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por ellos. Y habiendo experimentado a veces que los sentidos engañan, la prudencia prescribe no confiarse nunca por entero de lo que una vez nos ha engañado. Este es el primer punto en donde Descartes empieza a hacer una incisión en la noción de ser, podemos decir, y separar el cuerpo de la razón. Este es el primer punto de apoyo, ¿sí? De hecho, digamos, hay un párrafo muy interesante, más abajo lo van a encontrar cuando él habla del sueño, ¿no? Que claramente el sueño es efectivamente, digamos, un producto engañoso, ¿sí? Y que todos sabemos que es un engaño, digamos, por ser ilusorio, al menos en la perspectiva de Descartes. Después Freud va a hacer del sueño y del engaño del sueño justamente una deformación en el inconsciente, ¿no? Pero bueno, mucho tiempo después. Entonces, dice, si a veces estamos soñando y creemos que es real, y a veces hasta nos despertamos y creemos que eso que soñamos fue real, ¿cómo podríamos confiar entonces que cuando estamos despiertos efectivamente estamos despiertos, ¿no? O cuando estamos despiertos efectivamente esto que percibimos, esta realidad, es la realidad, ¿no? Fíjense hasta qué punto, digamos, Descartes empieza a introducir la duda, ¿bien? Entonces, continúa, ¿sí? Vayamos siguiendo la hilación de los argumentos.
Por la misma razón, aunque estas cosas generales, cuerpo, ojos, cabeza, manos y otras análogas, puedan ser imaginarias, con todo hay que reconocer necesariamente que por lo menos existen, y son verdaderas otras más sencillas y universales todavía, de cuya mezcla, como de algunos colores verdaderos, están formadas todas estas imágenes de las cosas que están en nuestro pensamiento, bien sean verdaderas y reales, bien fingidas o fantásticas. Es decir, aquello que es percibido por los sentidos, fíjense, ¿sí? Los sentidos forman parte del cuerpo. ¿Bien? Entonces, el cuerpo mismo, ¿sí? Es decir, mis sentidos perciben la mano, ¿bien? Perciben la cabeza, puedo saber que tengo ojos, porque lo puedo ver a través de los espejos, ¿sí? Ahora, como el cuerpo, como objeto del mundo, participa de lo sensible, porque puede ser percibido por los mismos sentidos, entonces el mismo cuerpo puede ser puesto en duda. Fíjense, Descartes duda de los sueños, duda de su propio cuerpo, ¿sí? No le resulta nada claro y distinto, todo puede ser dudable, en este caso el sueño del cuerpo, y por lo tanto, digamos, ya vamos a ver que lo extiende hacia la realidad misma, esa realidad percibida por medio de los sentidos. Más adelante aparece una figura que a Descartes le permite ubicar, digamos, la fuente del engaño, o la fuente de esta percepción engañosa, ¿sí? Y lo hace bajo una figura que es la del genio maligno, que ustedes van a ver y de la cual se van a reír bastante. Supondré, por lo tanto, que no nos engaña Dios, que es muy bueno y es la soberana fuente de verdad, sino un genio maligno, no menos astuto e impostor que poderoso, y ha utilizado toda su industria en engañarnos. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas existentes no son más que ilusiones y sueños, que se ha servido para tender lazos a nuestra credulidad. Me consideraré privado de manos, de ojos, de carne y de sangre y de sentidos. Fíjense entonces cómo este es el punto, diría, culmine en donde se separa, ¿sí? Mejor dicho, claro, donde se separa, se excluye el cuerpo como fuente de conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos al genio maligno, que es el que de alguna manera, digamos, busca engañar a Descartes. Claramente no podría ser Dios, porque Dios para Descartes es fuente de garantía, de verdad. Y entonces, si el genio maligno, digamos, hace abuso de lo limitado y de lo ingenuo y crédulo de su cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy a confiar en mis ojos, en mis manos, ¿sí? En mis oídos, en mi boca, en la carne, ¿no? Directamente entonces Descartes se considera privado del cuerpo. ¿Bien? Y todo lo que provenga del cuerpo, por supuesto, ¿sí? Lo considera falso. Pasamos a la segunda meditación, ¿sí? Y acá hay un movimiento, ¿sí? Porque en toda la primera parte lo que hace es, sí, separar, ¿bien? Cuerpo y razón, pero se ocupa de mostrar, digamos, las limitaciones del cuerpo y que por lo tanto todo conocimiento que sea proveniente del cuerpo puede estar, digamos, o probablemente esté pasado por las artimañas de este genio maligno y por lo tanto falso. ¿Sí? Dice, si me he persuadido de algo, o al menos he pensado alguna cosa, yo existo, a no dudarlo. Hay cierto impostor, muy poderoso y astuto, que utiliza su industria en engañarme. Luego, si me engaña, no hay duda de que existo. Engáñeme cuanto quiera, que nunca ha de lograr que yo no sea nada. Esto a mí me parece maravilloso, digamos, como movimiento argumentativo en Descartes. Porque fíjense que su existencia va a quedar ligada justamente al engaño. En este punto, en este momento,
que lo esté engañando, que el genio maligno lo engaña a él, ¿sí? Engaña a sus sentidos, mejor dicho, a su cuerpo y a sus sentidos y a lo que percibe de sus sentidos, ¿sí? Entonces, para él, eso es garantía de existencia. Si el genio maligno me quiere engañar, entonces yo algo tengo que ser. Es decir, yo tengo que existir. Por más que lo que perciba sea engañoso. ¿Bien? Fíjense que este movimiento es maravilloso porque ubica cierta garantía de su existencia respecto de las intenciones de un genio maligno. Si el genio maligno me quiere engañar, entonces, si me quiere engañar, yo soy algo. Yo existo. Todavía no sabe qué, pero por lo menos es el primer punto de apoyo, ¿sí?, a su existencia. Y no se olviden que Descartes, digamos, pone en duda todos sus conocimientos, ¿sí?, por dos motivos. En primer lugar, porque busca, o es el intento, digamos, de las meditaciones, encontrar una verdad clara y distinta que no pueda ser puesta en duda, ¿sí?, de la que no se pueda dudar. Pero al mismo tiempo, me parece que es un gesto político de Descartes poner todo en duda. Porque todo su conocimiento en duda, bueno, es todo, digamos, todo su conocimiento, y él tiene una formación escolástica. Él se formó en las universidades donde primaba justamente toda la enseñanza eclesiástica. Entonces, poner en duda su conocimiento es poner en duda todo lo que le ha sido dado de la enseñanza escolástica. Es poner en duda el universo aristotélico, digamos, que se imponía desde la iglesia. ¿Se entiende? Bien. Más adelante, en la misma meditación 2, dice, pero en fin, ¿qué cosa soy? Siguiendo el argumento anterior. Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagina y siente. No es poco, por cierto, si realmente pertenecen a mi naturaleza todas esas cosas. Y después, más abajo dice, es tan evidente que soy yo el que duda, entiende y desea que no hay necesidad de añadir nada para explicarlo. Y ciertamente poseo también el poder de imaginar, aunque puede suceder, como he supuesto antes, que las cosas que imagino no sean verdaderas. No por esto, el poder de imaginar deja de existir realmente en mí y formar parte de mi pensamiento. Entonces, acá hay dos cuestiones, digamos. En primer lugar, retoma la pregunta de qué es. Él sabe que existe, porque el genio maligno lo engaña, pero no sabe qué es. Retoma esa pregunta y la responde, dice, una cosa que piensa. Porque justamente al estar pensando en esto, al estar meditando sobre las intenciones del genio maligno y su propia existencia, él sabe que está pensando. Y no importa si lo que va pensando en este punto, si es verdadero o no. No importa si lo que imagina es verdadero o no. No importa si lo que desea es verdadero o no. ¿Se entiende, no? No importa si algo le resulta bello o no. Por lo menos, digamos, él tiene la certeza de que está pensando, de que está dudando, de que está imaginando. Y entonces, al tener certeza de su acto mismo, ¿sí?, eso afirma más su existencia. Y estamos en las vías, ¿sí?, de llegar a su formulación culmine, ¿cuál es? Soy una cosa que piensa. Es decir, que liga su existencia al pensamiento, ¿sí? La frase trillada, pienso, entonces existo. Prefiero la traducción de entonces y no de luego, porque me parece que no es una cuestión temporal. Cuando uno lo traduce por luego, ¿sí?, está la pregnancia del tiempo. Entonces, como después, pienso, después existo. No es una cuestión temporal. Esto por lo menos es una lectura mía, una lectura propia. No obstante, me parece pertinente, por eso la digo. El entonces tiene más que ver con la lógica. No nos olvidemos que Descartes tenía una formación aristotélica y la lógica, digamos, viene de este autor, ¿no? Entonces, justamente, perdón, el término entonces, ¿sí?, es como una consecuencia, es como ubicar la cuestión de la consecuencia, ¿sí? Recuerden el silogismo, ¿no?
si todos los santafesinos son argentinos, ¿sí? Javier es santafesino, entonces Javier es argentino. ¿Bien? Las dos premisas y la conclusión. La conclusión es el entonces. Entonces Javier es santafesino, entonces Javier es argentino. Fíjense que la conclusión, ¿sí?, luego de las dos premisas, es enunciada con el entonces. Como, bueno, entonces, en conclusión, por eso, ¿bien? Parece una cuestión menor, pero me parece que en este punto es fundamental hacer la aclaración. ¿Sí? Pienso, entonces existo. Es decir, Descartes ubica su existencia, ¿sí?, en relación al acto del pensamiento. Si yo pienso, si estoy teniendo mi acto de pensamiento, entonces eso me habilita a decir que porque pienso existo. ¿Entienden? Bien. Luego ustedes van a tener toda la escena del pedazo de cera, ¿sí? Eso, a ver, me parece que es una escena importante, ¿sí? Tal vez se le ha dado demasiada relevancia, o sea, situado mucho, digamos, las observaciones sobre esta anécdota, digamos, de la cera, pero bueno, la vamos a comentar porque es necesario, ¿sí? En primer lugar, ustedes tienen esta escena, Descartes mira la cera, dice, bueno, tiene esta forma, tiene este color, tiene esta temperatura, ¿no? Está la cera ahí, tiene esta dimensión, esta forma. Ahora, luego Descartes la somete al fuego y entonces cambia la forma, cambia la extensión, cambia el color, cambia la temperatura, ¿sí? Entonces acá, fíjense que hay una pregunta que es fundamental. Si la cera cambió, si ya no es la misma cera que antes, si no hay nada que haya sido percibido por mis sentidos que se sostenga luego de haberla sometido al calor, entonces evidentemente acá los sentidos fallan. Acá los sentidos se encuentran con un límite, ¿sí?, que no puede trascender. Porque la cera sigue siendo la cera. Entonces habrá que preguntarse, ¿sí?, ¿qué es lo que hace que la cera siga siendo cera? Fíjense cómo de cada acá retoma, es maravilloso porque retoma una idea aristotélica, ¿sí?, que Aristóteles le había respondido por la vía del ser. Habría dicho, bueno, la sustancia de la cera, ¿sí? Pero Aristóteles, claro, no tenía el microscopio. ¿Bien? Entonces, es maravilloso porque Descartes sigue la misma línea de Aristóteles, pero da un paso más, ¿no? Es decir, si la cera es la misma cera, no lo voy a resolver tan fácil diciendo, bueno, es la sustancia de la cera. Es la sustancia cera y se terminó. Hay que ir más allá. Y ese más allá, ese nuevo paso, es el que en la modernidad daría la ciencia, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué es la cera? Si no me alcanza el ojo, si no me alcanza el tacto, si no me alcanza la lengua, si le paso la lengua a la cera, si estos sentidos no son suficientes para poder saber qué es la cera, bueno, tal vez el microscopio me permita saber cómo está compuesta la cera. Y fíjense que justamente esto de preguntarse cómo está compuesta es una pregunta que va por la vía de la descomposición, es decir, de algo que aparece como una unidad, ¿bien?, como algo uniforme, desmembrarlo, ¿sí? Justamente meterle el microscopio es poder abrir ahí y ver más allá de lo evidente, ¿no? Algo similar de lo que ha sucedido con el cuerpo. La medicina, a partir de que el cuerpo se desacraliza y los puede abrir, es decir, puede efectivamente abrir el cuerpo, ¿sí?, es que puede investigar acerca de los órganos y del funcionamiento interno, ¿sí? Bien. Entonces, descartado el cuerpo y la experiencia inmediata como fuente de conocimiento. Por supuesto, digamos que el privilegio de Descartes es en el sentido de la razón como tamiza, además, de lo que uno puede percibir, ¿sí?
la razón y el método racional para tamizar, ¿sí?, eso que uno puede percibir, y al mismo tiempo, no de la percepción inmediata del cuerpo, sino de aquella percepción, digamos, que a nosotros nos permiten los instrumentos. Entonces, fíjense cómo el conocimiento, digamos, estaría permitido, por un lado, por la presencia de instrumentos que median la relación entre el cuerpo del que conoce, digamos, entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, relación que podremos cuestionar mucho más adelante, ¿sí? En este momento somos todos cartesianos. Entonces, hay instrumentos que median esta relación de conocimiento entre el sujeto y el objeto, y al mismo tiempo hay un método racional, ¿sí?, que organiza, que permite organizar eso que uno percibe, conoce, ¿sí?, para justamente, ¿sí?, volverlo claro y distinto, como diría acá. Bien. En la tercera meditación, que justamente aparece la pregunta acerca de Dios, ¿sí?, tenemos dos cuestiones que hay que puntualizar. En primer lugar, Descartes dice que si todas las ideas que él ha percibido, ¿sí?, que tienen presencia en él y que han sido percibidas por medio del cuerpo, de los sentidos, y estas ideas justamente pueden ser falsas, ¿sí?, lo más probable es que sean falsas, dice, hay una sola de todas las ideas presentes en mí que no ha sido percibida por los sentidos, y que es la idea de Dios. ¿Bien? Entonces, bueno, él le atribuye la idea de Dios, esta cuestión, digamos, de lo infinito, las características de lo infinito, de lo perfecto, ¿sí?, del puro acto, pregnancia aristotélica, ¿sí?, puro acto. A ver, voy a hacer un paréntesis porque me resulta muy interesante, porque hay momentos en donde Descartes se vuelve un poco aristotélico, pero da un paso más. Y ese paso lo puede dar justamente por volverse un poco platónico. Esta cosa del desprecio, digamos, por el cuerpo, pero no el simple desprecio y la exclusión, digamos, del cuerpo, sino decir, bueno, a ver, es lo que tengo, pero al mismo tiempo puedo construir algo que extienda los límites de mi cuerpo. Y ahí vienen a ese lugar los instrumentos. Entonces, fíjense cómo Descartes, siendo aristotélico, es decir, queriendo preguntarse, digamos, ¿qué hay en la cera que lo haga ser cera, a pesar de que eso no pueda ser respondido, digamos, por lo que se me da inmediatamente a los sentidos? ¿Sí? Esa pregunta es una pregunta aristotélica, pero no lo responde como Aristóteles. Y justamente para poder dar un paso más, se hace ahí medio platónico, ¿sí?, desprecia el cuerpo, pero no lo excluye totalmente. No dice, bueno, es lo único que tengo y ya está. Sino que este paso más da lugar justamente a la inclusión del instrumento, ¿sí?, de los artefactos, y también al método racional. ¿Bien? En esa articulación entre el método racional, la experimentación, el método de la experimentación y los instrumentos, ¿sí?, es lo que justamente edifica toda la, podríamos decir, el acto de la ciencia, ¿no? Bien. Estábamos en la idea de Dios, que es la única idea que no ha sido incorporada por medio del cuerpo, de los sentidos. Entonces Descartes, digamos, ubica la fuente de la idea de Dios en el mismo Dios. ¿Bien? Y fíjense que acá, pensando justamente en la creación, él se pregunta, bueno, ¿quién me produjo? ¿No? ¿Me produjeron mis padres? ¿No? Bueno, eso es una respuesta demasiado simple, ¿no? Es una respuesta que ubica al cuerpo. Dice, bueno, no, mis padres me dieron cuerpo, pero Dios, ¿sí?, me dio el espíritu, dice. Entonces la posibilidad de pensar y de razonar. ¿Bien? Entonces, justamente, fíjense cómo Descartes ubica dos orígenes, ¿no? El origen del cuerpo en relación a los padres y el origen de la razón, ¿sí?, en el espíritu, que al mismo tiempo, digamos, se lo da Dios. Y que por lo tanto, digamos, la idea misma de Dios sería, como él dice muy figurativamente, digamos, el sello del artesano, ¿no? Es decir, esta idea de Dios que tengo presente
como clara y distinta también en mi espíritu, es el sello, digamos, del que me produjo. Esto, a ver, si bien no se puede negar, digamos, de que Descartes seguramente era un creyente, en algún punto ubicar a Dios como garantía, digamos, de su conocimiento, me parece que es un movimiento mucho más político, ¿no? Para evitar caer en la situación en la que estuvo Galileo, por ejemplo, y de la que charlamos la vez pasada. Bueno, hasta ahí las partes más importantes de las meditaciones de Descartes, ¿sí? Ubicado un poco, digamos, en el contexto. Voy a hacer un simple comentario, digamos, para el final, y es el siguiente. Tengan en cuenta, digamos, que la apoyatura de Descartes en su propio pensamiento, esto de pienso, entonces existo, ¿sí? De alguna manera es lo que ha dado lugar, por un lado, al individualismo y a la línea más racional de la filosofía, y por otro lado, digamos, ha sostenido y ha dado lugar a las múltiples psicologías del yo. ¿Bien? Que se apoyan, por supuesto, ¿no? En una cuestión bien ligada a la noción de yo, de razón y de realidad, ¿sí? Que por supuesto también podríamos cuestionar en mucho, ¿sí? Pero bueno, es un comentario que me parece que es pertinente justamente por la carrera, digamos, en la que ustedes están, ¿sí? Que es la carrera de psicología. Bueno, la idea era puntualizar Descartes en la propia letra de Descartes, ¿sí? En las meditaciones. Nos vamos a encontrar entonces el lunes a las 14 horas en la reunión que tenemos pautada por Meet, ¿bien? Y seguiremos trabajando algunas cuestiones más relativas al texto de Le Breton, ¿sí? Que retoma, por supuesto, Descartes, y bueno, también sus dudas y sus comentarios al respecto, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Hasta la próxima.